Mm, ¿Quién se anima a leerla? はい。どうぞ。Goku wa tabemasu no tabema no o tabemasu. うん。悟空は食べ物を食べます。悟空は食べ物を食べます。¿Mm? Aquí tenemos una estructura simple utilizando nuestros queridos verbos del japonés, ¿no? Que vamos a empezar a ver esta semana. Y de hecho, ya se encuentran en las frases que hemos escrito en el dictado, pero son los verbos, ¿no? Y vamos a ir viendo algunas partículas que se utilizan un poco para darle más sentido a una frase con un verbo, ¿no? O sea, algunos verbos van a llamar eh, a algunas partículas, ¿no? Ya nosotros habíamos visto y ya conocemos algunas de ellas, ¿no? Que son la partícula wa, la partícula no, la partícula ka. ¿Qué otra partícula habíamos visto? Mono. Mo, Ni, también. ka, Mm, ujú. Algunos mm, verbos van a llamar, van a utilizarse junto con algunas partículas, ¿no? Las partículas son justamente una especie como de pegamento, ¿no? Entre los elementos de la frase para poder darle sentido a todo, ¿no? Y que todo quede claro y especificado. Entonces, aquí en esta frase dice, Goku, nuestro personaje acá de pantalla, dice, está comiendo comida, come comida. Así de simple. Tabemono es una palabra que se utiliza para describir a las cosas que se comen. Por ende, comida en general. O tabemas. Tabemas es el verbo taberu, que significa comer. Ahora, entre tabemono, que es el objeto que se come, y tabemas, vemos una partícula. ¿Cuál es? O. O, la partícula O. Y aquí tenemos la primera introducción a esta partícula en el curso y la explicación que les puedo dar es que esta partícula se va a utilizar para especificar dónde recae la acción que indica mi verbo o el objeto directo donde recae la acción especificada por el verbo. El verbo aquí es taberu, tabemas, comer. ¿Qué cosa como? Tabemono. Entonces, tabemono se marca con la partícula o antes del verbo. Tabemono o tabemas. ¿Qué otra cosa podemos comer? ¿Alguna palabra que hayamos aprendido en el curso que sea comida? Ringo. Ringo. Entonces, ¿cómo digo? Yo como una manzana, siguiendo esta estructura. Watashi wa ringo o tabemasu. はい、そうですね。私はリンゴを食べます。¿Qué otra comida japonesa conocemos? ramen. ¿Cómo digo como ramen? Watashi wa ramen o tabemasu. はい。そうです。Sushi. ¿Cómo digo como sushi? Parece un trabalenguas. 私は sushi o 食べます. ¿No? Recordemos, hay que marcar o con o la cosa que se come, ¿no? El objeto directo, donde recae la acción de mi verbo. Sushi o 食べます. Ahora, esa es una simple frase, una estructura simple que nosotros podemos tener en cuenta y que se puede aplicar para la gran mayoría de verbos. Muchos verbos van a llamar a la partícula o, pero, y aquí abrimos un paréntesis enorme, no todos los verbos van a llamar a la partícula o. Hay algunos verbos que son verbos de movimiento o verbos de desplazamiento que van a llamar a la partícula ni. Todo este tipo de especificaciones, todo este tipo de diferencias de los verbos, los vamos a ir viendo durante esta semana. De hecho, no sé si el día viernes o el lunes de la siguiente semana vamos a tener nuestro primer test del curso. Un test que es importante no solo porque la nota que salga ahí
yo la voy a tener en cuenta en cuestión de pase de nivel o de pase de, para ir viendo más o menos en a qué punto estamos, sobre todo con la parte gramatical esta vez, ya no la parte de hiragana, pero es necesario que nos pongamos a prueba, ¿no? Para ver hasta qué punto hemos llegado con la comprensión de la gramática del idioma. ¿No? No hemos visto tantos puntos porque vamos poco a poco, pero sí estamos entrando ahora a terrenos un poco peligrosos, entre comillas, o sea, los verbos, ¿no? Entonces, sí me interesa ver bien, ¿no? Qué tanto se ha asimilado hasta el momento. Ahora, los verbos en el idioma japonés, esto es solamente una introducción, mañana lo vamos a ver más a fondo. Los verbos en el idioma japonés tienen algunas clasificaciones, ¿no? También como por ejemplo en español, también los verbos se clasifican, ¿no? De acuerdo a las terminaciones. En japonés va a ser básicamente lo mismo. No va a ser tan específico en cuestión de terminación, pero sí va a ser en cuestión de grupo de conjugación. O sea, la forma de conjugar el verbo va a indicarme si tal verbo pertenece a uno o al otro. Los dos grupos mayoritarios en los que se dividen los verbos en japonés son dos, nada más. Verbos que terminan en ru, que se les llama verbos en ru, y los verbos en u. ¿Esto qué quiere decir? Es simplemente la clasificación de acuerdo a la última, digamos, a lo que se le quita al verbo antes antes de conjugarlo, ¿no? Por ejemplo, yo les había dicho, les voy a mostrar aquí en pantalla, solo para, en cuestión de ejemplo. El verbo es taberu, ¿no? Entonces lo escribimos así. Ta, be, perdón, estoy escribiendo el trackpad, no hagan caso. Taberu. Ahora, taberu es un verbo en ru. ¿Por qué? Porque yo le quito ru y a la base tabe añado la forma más. Esto que he hecho es conjugar el verbo. Los verbos obtienen esta clasificación de acuerdo a lo que uno quita básicamente antes de empezar a conjugarlo, ¿no? Entonces los verbos en gru, yo sé que son verbos en gru porque en su forma conjugada yo tengo, por ejemplo, con taberu, tengo tabemas. Entonces ya sé que se trata de un verbo en gru porque ya lo vamos a ir viendo el día de mañana con más especificación. Pero solo para introducirles esta parte de la clasificación de los verbos en japonés, eh, que funcionan de cierto tipo y que hay que tenerlo en cuenta. Verbos en ru y verbos en u. ¿Ok? Algunos verbos llaman a la partícula o, otros verbos van a llamar a la partícula ni o a la partícula e. Ya vamos a ir viendo de qué trata. ¿Ok? ¿Alguna duda Ay, antes de terminar? profe, Sí. si el verbo taberu solo lo podemos conjugar una vez, o sea, solo con la terminación más. No, no. No los quiero asustar, pero cada verbo tiene muchas conjugaciones, o sea, en el sentido muchas formas, ¿no? Así como también en español, solo que a diferencia de los verbos en otros idiomas, los verbos en japonés solo tienen forma presente y forma pasada. Ya luego tienen diferentes modos, como el modo causativo, modo potencial, eso sí, pero en cuestión de tiempos verbales, ¿no? Ya les había especificado esto, que solamente hay forma presente, que yo prefiero llamar no pasada, porque hace referencia a qué cosa. ¿Quién se acuerda? La forma Que no pueden pasada de ser los verbos. porque son en presente y en futuro. Exacto, ¿no? La forma no pasada de los verbos en japonés indica presente y futuro. Y ya luego tenemos la forma pasada, ¿no? Entonces, por eso vamos a ir viendo bien durante esta semana, espero que nos alcance el tiempo para introducir bien todo este tipo de, de variaciones. Y obviamente ya pueden irse ayudando del fascículo, ¿no? Que tienen en Classroom para ir viendo algunos verbos y su significado. ¿Hay? ¿Bien? Ay,
Entonces, nos quedamos por aquí el día de hoy y nos estamos viendo el día de mañana. ¿De acuerdo? Que tengan un bonito día. はい。また明日ね。ありがとうございます。また明日。また明日。またね。また明日。